Creo que de acuerdo con los criterios que establece el Consejo, que son básicamente dos, la evolución de la inflación y la evolución de la productividad, un reajuste de más o menos el 10%, que significaría alrededor de 75 soles. Por un lado el beneficio es muy pequeño y por el otro lado el costo es que estás alimentando el problema principal contra el que deberíamos estar peleando, que es la informalidad laboral. La crisis política desatada hace pocos días, que culminó con el cambio parcial del gabinete ministerial, se originó por un tema que sigue siendo dicho y desmentido por el Ejecutivo: el salario mínimo. ¿Está o no en la agenda? ¿Y en cuál? ¿Cómo debemos entender este tema? ¿Es realmente importante debatirlo? El salario mínimo en el Perú es denominado remuneración mínima, que actualmente es de 750 nuevos soles. Esta es fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual regula su variación en relación a dos elementos fundamentales: la evolución de la inflación y la de la productividad. La remuneración mínima es aprobada mediante decreto supremo por el Ejecutivo, a instancias del Consejo Nacional del Trabajo, ente que congrega la participación de los principales gremios empresariales y centrales sindicales del país. El Consejo Nacional del Trabajo, como ustedes saben, compuesto por el Estado, los empresarios y los trabajadores, adoptó una metodología de ajuste automático de la remuneración mínima el 2007, en la que se dispuso que el reajuste debía evaluarse cada 2 años, y esos 2 años están por cumplirse. Entonces, el Consejo Nacional del Trabajo está en este momento ya abocado a considerar si cabe o no un reajuste. Es competencia prevista en la ley del Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo está entrampado. Nada se puede decidir ahí. O sea, hay una ley general del trabajo que se está discutiendo ahí de hace años, décadas, creo, y no se llega a nada, porque hay grupos de personas que son inflexibles con respecto a sus posiciones. Entonces, por un lado tú tienes a los políticos que están empujando una cosa, por el otro lado tienes a los sindicalistas que empujan otra cosa, los empresarios, en fin, hay distintos grupos ahí, y han llegado a un punto muerto en el cual no se puede negociar nada. O sea, tienen mucho que decidir, pero no tienen cómo hacerlo, porque están entrampados. Así las cosas, el presidente Ollanta Humala ha salido a aclarar, en un intento fallido de parar el debate, que una de sus promesas de campaña, el incrementar la remuneración mínima, fue cumplida a partir del 1 de junio del 2012. En el año 2011, cuando iniciamos la gestión de gobierno, una de las principales preocupaciones de nosotros fue la remuneración mínima vital, ya que tenía un retraso con respecto a la remuneración real. Y en 6 meses cumplimos un compromiso con el país, un compromiso de campaña, que era el aumento de la remuneración mínima vital, y lo elevamos de 600 a 750, si mal no recuerdo, en 2 tramos. Así que esa es una promesa cumplida. Por lo tanto, hoy día el salario mínimo vital está en equilibrio concordante con la remuneración real. Y me parece irresponsable plantear hoy día este tema sin tomar en cuenta, ¿no?, que esto podría perjudicar a los trabajadores, porque la remuneración mínima vital no la paga el Estado, la paga la pequeña y microempresa, la pagan los empresarios, los emprendedores de gamarra, las MIPES, que son las que generan más del 70% de la mano de obra del empleo en el país. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Aumentar la remuneración mínima aumenta costos realmente? ¿Salen perdiendo, como dice el presidente Humala, las micro y pequeñas empresas? Pero me parece un argumento pobre, ¿no? Porque la ley de micro y pequeña empresa permite una remuneración mínima diferencial. O sea, si se pudiera demostrar que efectivamente la remuneración mínima provocaría ese efecto en la micro y pequeña empresa, podría hacerse una remuneración diferencial. Fernando Cuadros, del Ministerio de Trabajo, que también es un destacado economista, hizo un estudio sobre el último aumento que hubo en 2 tramos hasta 750 y demostró con cifras contundentes que no había tenido ningún impacto negativo en micro y pequeña empresa. Si el Estado tuviera la capacidad de imponer ese salario mínimo, o sea, si tú dices ya el salario mínimo es 1000 soles y lo dictas, y el mercado reacciona a eso, y dice sí, porque si no me sanciona, me cierran la empresa, quizás. Pero en el Perú no tenemos capacidad de fiscalización de ese asunto. O sea,
el tema va por el asunto de la informalidad. Tú pones eso y más gente va a venir informal. Y lo peor de todo es que los puestos, el tipo de puesto de trabajo que se va a ver más afectado es el menos productivo, el que recién está empezando, el que gana menos, que típicamente son los más jóvenes, ¿entiendes? Entonces lo que están haciendo es perjudicar a los más jóvenes, ¿no? Entonces al final los jóvenes son los que van a salir más perdiendo, los que van a tener que buscar más para conseguir un trabajo más decente y más chévere, ¿no? ¿Cómo salir del entrampamiento? ¿Son los actores políticos o los gremiales los que pueden sacarnos del atolladero? Si bien es cierto, durante toda la crisis a nadie se le ocurrió pedirle opinión al ente rector de las políticas laborales en el Perú, el Consejo Nacional del Trabajo. También es cierto que no se puede hacer mucho sin un verdadero compromiso de los gremios y una adecuada decisión política. Entonces, el mecanismo ideal de reajuste salarial, que es la negociación colectiva, no funciona plenamente. Y en el Perú se está produciendo una grave brecha entre el ingreso por utilidades, que crece desmedidamente y enhorabuena, pero el ingreso por remuneraciones que está prácticamente estancado, ¿no? Entonces hay lo que algunos han llamado la boca del cocodrilo, ¿no? Se abre, si uno retrocede 20 años, la diferencia entre utilidades y remuneraciones será corta y hoy día es amplísima. Eso creo que, por lo menos en algunas perspectivas económicas, no es bueno, porque el trabajador es también un consumidor, no solo es un asalariado, es también un consumidor. Entonces, si ese consumidor está con un ingreso retrasado, eso va a perjudicar al propio productor, ¿no? Que es el empresario. Entonces, hay un sueldo mínimo que la realidad te dicta que tú le puedes pagar a esta gente. Y si el sueldo mínimo no se empata con eso, simplemente lo contratas por abajo de la mesa y le pagas menos, ¿entiendes? Entonces, al final tú terminas perjudicando al mercado laboral, ¿no? Ese es el verdadero problema. Además está el hecho de que este tema está súper estudiado. O sea, hay un montón de data, hay un montón de estadísticas con respecto a ese asunto. Es uno de esos típicos temas económicos en los cuales la solución técnica ya está súper discutida. El problema es político. O sea, es por el lado de la política. O sea, los políticos, si tú ves los que están apoyando el tema del mercado laboral, no te dicen ni una cifra. O sea, no tienen ninguna data, no tienen ninguna serie, nada. Porque para ellos es un mero tema así, retórico, político, de quedar bien con sus bases, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que esto ya está medido, ya está súper estudiado. Decisiones que no se toman, discusiones que nunca acaban, aprovechamiento político y razones para crear crisis ministeriales buscando sacar del medio a personajes incómodos. Todo esto es lo que los políticos suelen hacer. Para ello usan siempre lo que tienen más a la mano: el sufrido trabajador peruano. Tiene que ser hasta 16.